Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el gameplay de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 181. Yuki vs Kenjaku. Fuera del salón, el cuerpo de Choso fue lanzado violentamente hacia atrás, volando por los aires mientras jadeaba por el impacto. Sus ojos se agrandaron al ver que Kenjaku se acercaba a una velocidad aterradora. Desde que el enemigo se había puesto serio, Choso ya no era rival. En ese instante, sintió con crudeza la abismal diferencia entre un hechicero de primer grado y uno de grado especial. Y no era cualquier hechicero especial, era Kenjaku. Un monstruo que había vivido durante 1000 años, refinando su técnica, acumulando conocimiento y experiencia más allá de cualquier comprensión, pero mientras le quedara un respiro, no pensaba rendirse. Su objetivo era claro, forzar a Kenjaku a mostrar tanto como fuera posible, brindarle información valiosa a Yuki para su futura batalla. Si Kenjaku moría y sus hermanos eran vengados, no le importaba entregar su vida. ¿Qué importaba el dolor? ¿Qué importaba la diferencia de grados? De pronto, una voz fuerte y decidida se escuchó desde el cielo. Choso, déjame el resto a mí. Boom. Yuki Tsukumo descendió desde lo alto del pasillo, con una mano sobre la cadera y una chispa indomable en los ojos. Su Shikigami, Garuda, flotaba tras ella con una presencia vibrante y poderosa. Yuji tiene suerte de tenerte como hermano, dijo ella con una leve sonrisa. Ya has hecho suficiente. Retírate. Choso respiró aliviado. Con voz calmada respondió, para mi hermano, esto es lo mínimo que puedo hacer. Y sin dudarlo, se retiró del campo de batalla. Aunque le sorprendía que Yuki hubiera llegado tan rápido, ya no tenía fuerzas para continuar. Si se quedaba, solo sería una carga. Solo podía rezar para que la información obtenida con su sangre y sudor ayudara a Yuki a acabar con Kenjaku. Kenjaku, al escuchar la voz de Yuki, interrumpió de inmediato su ataque y se echó atrás. No esperaba verla tan pronto. Sin embargo, enfrentarla directamente no era necesariamente una desventaja. Podría ser incluso más interesante. Yuki, por su parte, mostraba una sonrisa emocionada. Todo su cuerpo palpitaba con anticipación. No luchaba en serio desde hacía mucho tiempo, y su cuerpo lo sabía, estaba completamente preparado, en la mejor condición de su vida. Observó al sereno y calculador Kenjaku con una chispa burlona y le lanzó. Nos volvemos a ver, ¿eh? Gusano que roba los cuerpos de otros. Kenjaku alzó una ceja, sonrió y replicó con voz suave. Qué rápido cambias de palabras. La última vez, en Shibuya, me llamaste Geto. Yuki extendió los brazos, encogiéndose de hombros con una sonrisa despreocupada. No me culpes, ese título te lo dio Kazuma. Si tienes alguna queja, ve a buscarlo a él. Kenjaku quedó un segundo en silencio, luego dijo en tono despreocupado. Entonces soy Kazuma. Llámame como quieras, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. La mujer que tenía enfrente era peligrosa. No solo su aura superaba con creces la de Choso, era una hechicera especial, una de las pocas, y su historial era tan misterioso como su técnica. Nadie sabía con certeza qué podía hacer. Había rumores de que pasaba sus días viajando por el extranjero, sin cumplir sus deberes, cobrando un sueldo sin trabajar. Pero eso también podía ser parte de su estrategia. Si cometía un error, su vida estaría en grave peligro. Por tanto, su mejor base seguía siendo su dominio expandido. Aunque Yuki ya conocía una de sus técnicas, no tenía ni idea de cómo era su dominio. Mientras ganara tiempo para prepararlo, tendría una oportunidad. Con ese pensamiento, Kenjaku sonrió con cinismo. ¿Y esta vez no me vas a preguntar qué tipo de mujer es mi tipo? Yuki frunció el ceño. Sabía exactamente lo que él intentaba hacer, ganar tiempo para recuperar su energía maldita. Pero no importaba. Garuda también estaba cargando masa imaginaria. En realidad, quien tenía la ventaja en este intercambio, era ella. Se acarició el mentón, jugando con la conversación. Si fueras como todo, atrevido y directo, tal vez te miraría 2 veces, dijo con sarcasmo. Si fueras misterioso, fuerte y encantador como Kazuma,
estaría más interesada. Pero tú, ni siquiera mereces una segunda mirada. Y entonces, sonrió con una fiereza contenida. Así que te daré una paliza para que al menos te veas bien. Al terminar la frase, las venas de sus brazos se marcaron. Su cuerpo irradiaba pura intención asesina. Garuda rugió detrás de ella, furioso, como si respondiera al llamado de su ama. La sonrisa de Kenjaku se borró de inmediato. Frente a él ya no había una colega, sino un monstruo listo para matarlo. A mí tampoco me gustas, dijo, liberando espíritus malditos a su alrededor. Así que el sentimiento es mutuo. Un rugido retumbó. Un enorme espíritu maldito emergió detrás de Kenjaku, su energía oscura y grotesca invadiendo el campo de batalla. Yuki lo sintió de inmediato. Este espíritu maldito es extranjero, ¿cierto? Kenjaku asintió con orgullo. Exacto. Un espíritu maldito de la India. Puede eliminar cualquier obstáculo. Debería bastar para hacerte pasar un mal rato, presentó la criatura con arrogancia, como si fuera una carta ganadora. Y en ese instante, todos se congelaron. Acaba de revelar su técnica, así como así. Incluso Yuki, Tengen y los ocultos en el pasillo quedaron perplejos. ¿Qué demonios está tramando Kenjaku? ¿Por qué revelaría su carta tan pronto? ¿Es esto otra de sus trampas? En otro lado, Jogo y las demás maldiciones comentaban con desdén. TSK, no importa si viene de la India o de China, gruñó uno. Mientras sea un espíritu maldito, nunca será mejor que nosotros, las maldiciones del desastre. Aunque hay que admitir que Kenjaku es un viejo bastardo bien precavido, dijo otro. Tener un ayudante tan poderoso escondido, TCH. Pero Yuki ya no estaba para análisis ni teorías. La intención asesina en su corazón había alcanzado su punto máximo. ¿Una maldición extranjera? ¿Y qué? La haré pedazos de un puñetazo. Dicho eso, Garuda cambió repentinamente. Su cuerpo masivo se encogió, giró sobre sí mismo y tomó la forma de un balón de fútbol, colocándose en la palma de Yuki. Ella sonrió, dio un paso atrás, levantó su pierna izquierda en una postura impecable de tiro. ¡Boom! Un disparo devastador hizo que Garuda volara como una bala de cañón directo hacia Kenjaku. Choso, Jogo y los demás miraron estupefactos. ¿Qué demonios? Ese Shikigami gigante era para patearlo así, pero el impacto de poder que venía con él era terrorífico. Kenjaku frunció el ceño, sabiendo que la verdadera batalla acababa de comenzar. ¡Qué fuerza tan increíble! Capítulo 182, voto vinculante. ¡Boom! Con un estruendo brutal, un puñetazo envuelto en una masa de energía imaginaria impactó con violencia. Ganesa, el orgullo de Kenjaku, fue atravesado por Garuda como si no fuera más que papel. Una bruma de sangre se dispersó en el aire, salpicando el rostro del hechicero. Kenjaku abrió los ojos, incrédulo. ¿Un solo golpe? ¿Mi espíritu maldito de grado especial fue destruido al instante? ¡Qué poder tan aterrador! ¿Qué clase de técnica maldita esconde esta mujer? Pero Yuki no le dio tiempo para pensar. En el instante siguiente, ya estaba frente a él, moviéndose a la velocidad del rayo. Seguro tienes curiosidad por mi técnica maldita, ¿verdad? Le dijo con una sonrisa feroz. Pues te lo diré, mi técnica se llama Furia Estelar. En la tumba del Palacio Estelar, todos los presentes se quedaron boquiabiertos. ¿Otra técnica maldita revelada? ¿Estaban locos? Primero Kenjaku muestra la suya sin tapujos, y ahora esta mujer revela la suya también. ¿En qué estaban pensando? Jogo aspiró profundamente de su cigarro y murmuró. ¿Acaso no entiende la importancia de mantener el secreto? Incluso los espíritus malditos sabemos eso. Esto es una locura. Maito también negó con la cabeza, visiblemente confundido. Primera vez que veo a alguien revelar su técnica durante una batalla. Si Kazuma hubiera sido tan imprudente, tal vez nosotros ya habríamos ganado. Jogo rió amargamente. Kazuma no es una persona común. ¿Cuántas técnicas tiene ya? Solo contando las que usó en público, nos tomaría 10 minutos enumerarlas. Maito frunció los labios. Ahora que lo mencionas, ¿no era gracias a Kazuma que estaban vivos, aunque medio muertos? Ese tipo incluso puede usar a los muertos para cumplir sus fines. ¿Quién sabe qué más puede hacer? Entonces, desde un rincón, Tengen habló con voz serena. La elección de Yuki fue correcta. Aunque revelar su técnica la pone en desventaja, también obtiene algo a cambio. Un voto vinculante. Al declararlo públicamente, el efecto de su técnica aumenta, su poder se vuelve aún más letal. Para hechiceros como Yuki, cuyas habilidades son simples pero crudas, es el enfoque ideal. Jogo asintió lentamente. Claro,
tiene sentido. Esta mujer no da pasos en falso. Mientras tanto, en el campo de batalla, ¡boom! El puño de Yuki, cargado con energía maldita condensada, golpeó brutalmente la mejilla de Kenjaku. Su rostro se deformó por la fuerza del impacto, y su cuerpo salió disparado como un proyectil. Voló sin control, estrellándose finalmente contra el borde de la barrera. ¡Crack! Se formaron telarañas en la barrera, el aire se llenó de arena y fragmentos de roca. Kenjaku se sentó, sujetándose el estómago con dolor. ¿Esto cuenta como ser hecho puré? Se rió con voz ronca. Si no fuera por esta barrera, habría seguido volando por un día entero. En 1000 años, jamás había estado tan avergonzado. Siempre cuidadoso, meticuloso. Incluso contra Gojo, nadie había logrado tocarlo. Y ahora esta mujer lo había aplastado así. Miró sus brazos. Uno, completamente destruido. El otro, colgando apenas por tendones y piel. Yuki, a lo lejos, le dedicó una sonrisa burlona. Furia estelar, ¿eh? Era poderosa, sí. Pero no tan problemática como había temido. Que se divierta un rato más, porque en cuanto él active su dominio, su final será inevitable. Sin embargo, Yuki no bajó la guardia. Aunque parecía confiada, no subestimaba a Kenjaku. Recordaba claramente la advertencia de Kazuma, cuidado con su dominio abierto. Ella había ganado ventaja, sí, pero esa herida no significaba nada para alguien como Kenjaku, que dominaba la técnica maldita inversa. Y, en efecto, Kenjaku ya estaba regenerando sus brazos. Se sacudió el polvo de las mangas y la miró con ojos calculadores. Frente a esa mujer que parecía una bestia salvaje, sintió un escalofrío. La técnica de Yuki era tosca, brutal, pero abrumadoramente efectiva. Y lo más preocupante, no parecía tener límite. Además, su consumo de energía maldita era sorprendentemente bajo. Eso significaba que liberar espíritus malditos contra ella sería inútil. No importaba cuántos invocara, todos serían aplastados instantáneamente. La técnica de manipulación espiritual de Geto estaba completamente neutralizada. Tendré que usar otras cartas, otras técnicas. Kenjaku rió entre dientes. Dime, entre los 4 hechiceros de grado especial, ¿existe un orden jerárquico? No lo sé, respondió Yuki, jugando. Tal vez yo sea la más débil, ¿no crees? Soy la única mujer, después de todo. Pero mientras bromeaba, su mente no descansaba. Analizaba cada detalle. Una batalla de Jujutsu no es solo fuerza bruta. Es estrategia, táctica, preparación. Kenjaku, por ejemplo, había usado una técnica de gravedad para minimizar el daño de la supernova. Pero, ¿solo tenía esa? Si poseía muchas técnicas, eso debería sobrecargar su cerebro. El exceso de técnicas puede volver loco a un hechicero. Pero Kenjaku ha vivido siglos, cambiando de cuerpo constantemente. Es una anomalía. Y entonces, un pensamiento cruzó su mente. Kazuma. Hasta ahora, nadie lo había mencionado, pero él es quien más técnicas ha mostrado. ¿Cómo su cerebro puede soportarlo? Lógicamente, una persona con tantas técnicas ya debería haberse vuelto completamente loca. Entonces, ¿Kazuma realmente es humano? Capítulo 183. Dominio de Kenjaku, 2. Qué complicado. Yuki no pudo evitar suspirar. En apenas un minuto, había consumido más capacidad mental que en toda la última década. Antes, incluso al enfrentarse a espíritus malditos de grado especial, nunca se había visto en la necesidad de pensar tanto. Solo tenía que golpearlos. Si un golpe no bastaba, daba 2. Simple, pero ese maldito demonio milenario, Kenjaku, era diferente. Tan siniestro, tan calculador, tan peligroso. El solo hecho de saber que aún tenía una carta oculta la hacía estremecer. Incluso sabiendo ahora que su oponente había desplegado un dominio abierto, eso apenas servía como defensa. No era una solución. La única opción viable era usar su técnica Star Rage para forzarlo a mantener su dominio el mayor tiempo posible, consumir su fuerza física y reducir su poder de combate. Si lograba eso, tal vez, solo tal vez, Tengen podría romper el dominio en un minuto. Yuki tomó una bocanada de aire, apretó los puños con decisión y se preparó para lanzar su próximo ataque. Pero entonces, una voz gélida le cortó el pensamiento. Dios mío. ¡Qué oponente tan difícil! Ya que tú y yo le tememos tanto a nuestras respectivas técnicas, ¿por qué no competimos en dominios? El impacto de esas palabras se extendió como una onda expansiva. Planea usar su dominio ahora. Exclamó alguien. Tengen, todavía sin haberse preparado del todo mentalmente, empezó a sudar frío.
Un mal presentimiento le invadió. El hecho de que Kenjaku decidiera abrir su dominio con tanta naturalidad solo podía significar una cosa: confiaba plenamente en él. ¿Y si lo que Kazuma dijo era verdad? ¿Y si realmente tenía un dominio abierto? Hogo y las demás maldiciones desastrosas reaccionaron distinto. En vez de miedo, sus rostros se llenaron de emoción y sonrisas. Por fin ha llegado el momento, dijo Hogo, con una siniestra sonrisa en la comisura de los labios. Anami, Maito, Dagon, ¿están listos? Es hora de moverse. Yuki se sobresaltó al ver a Kenjaku entrelazar los dedos y formar un sello. No, todo su plan, construido cuidadosamente en segundos, se desmoronó al instante. Jamás imaginó que no usaría su técnica de gravedad ni ningún otro poder, sino que activaría directamente su dominio. Tengen, prepárate, gritó Yuki con urgencia, pero no obtuvo respuesta. Y entonces, como un trueno, expansión del dominio, profusión del útero, boom, todo el suelo de las tumbas del corredor estelar comenzó a temblar con violencia. Un gigantesco pilar emergió de las profundidades, cubierto de rostros humanos retorcidos, deformes, llorando sangre. Sus bocas abiertas imploraban piedad, mientras un coro de gritos desesperados resonaba como cuchillas contra la mente. Kenjaku los observó con emoción. Aquel era su arma definitiva, perfeccionada tras 1000 años de estudio y experimentación. ¿Dónde está la barrera de su dominio?, preguntó Tengen con asombro. Es un dominio abierto. Incluso con todo su conocimiento, no podía evitar sentirse desconcertado. Además de su cuna, ¿otro más era capaz de esto? Kazuma tenía razón, murmuró con impotencia. Se giró hacia Hogo y los demás, recordando con cierta vergüenza las dudas que había tenido. Ellos, a su vez, lo miraban como si quisieran golpearlo. ¿Por qué sigues ahí parado? ¿No escuchaste a esa loca? Empieza a destruir el dominio de Kenjaku, gritó uno de ellos. El plan original era claro: atacar en cuanto Kenjaku desplegara su dominio. Pero al ver que era un dominio abierto, supieron que no podían precipitarse. Si lo hacían, incluso activando sus propios dominios al unísono, serían destrozados desde fuera por el poder absoluto del de Kenjaku. Este dominio era como el de su cuna. Y eso lo cambiaba todo. No podré eliminarlo en poco tiempo, admitió Tengen, empapado en sudor. Había cometido un grave error de juicio. Aunque sí podía romper un dominio abierto, había subestimado cuán sólido sería este. Creía que, al no ser su cuna, no podría igualar su nivel, pero la realidad estaba ante sus ojos: el dominio de Kenjaku no se quedaba muy atrás. Si se le dieran otros 1000 años, quizás podría incluso superarlo. ¿Qué dijiste? Hogo y los demás se enfurecieron. ¿No que lo destruirías en un minuto? ¿Ahora resulta que no puedes? ¿Y entonces cómo se supone que derrotarán a Kenjaku? ¿Todo el esfuerzo de Choso fue en vano? La más afectada, sin embargo, era Yuki. Ella, en el campo de batalla, mantenía la mirada fija en ese pilar grotesco de rostros humanos. No había duda, no había barrera. Era un dominio abierto, igual al de su cuna. Había gritado por ayuda, pero no hubo respuesta. En su interior, borró por completo la opción Tengen de su plan. Ya no podía confiar en él. Por suerte, había creído en las palabras de Kazuma. Si no lo hubiera hecho, habría desplegado su propio dominio en un enfrentamiento directo. Y eso la habría llevado al colapso: su dominio destrozado, su energía drenada, una sentencia de muerte. No. Había otra forma: nuevo estilo de sombra, dominio simple. Boom. Un círculo de apenas 3 metros se formó bajo sus pies, un dominio simple capaz de resistir dominios convencionales. Pero en cuanto se enfrentó a la profusión del útero, comenzó a disiparse visiblemente. ¡Qué fuerza corrosiva tan monstruosa!, murmuró Yuki, asombrada. Cuanto más lo observaba, más entendía que abrir su propio dominio sería un suicidio. Kenjaku, por su parte, alzó una ceja. ¿Dominio simple?, murmuró, desconcertado. ¿Yuki no había desplegado su dominio? Eso no concordaba con su estilo de combate. ¿Acaso ya sabía que él tenía un dominio abierto? Sacudió la cabeza. No, eso era imposible. Tengen tendría conocimientos, pero no podía prever su técnica final. ¿Quién podría haberle advertido? ¿O era simplemente tan astuta como para haberlo deducido sola? Kenjaku desechó la idea. Poco importaba.
se limitó a sonreír con crueldad. ¿Y si lo supiste? ¿De verdad crees que un dominio simple bastará para detenerme? Tras 1000 años de preparación, él sabía mejor que nadie que, frente a la fuerza absoluta, toda estrategia es inútil. Si no vas a desplegar tu dominio, entonces ve y muere. Capítulo 184. Dominio simple versus dominio. Mientras hablaba, los rostros aterradores que adornaban el pilar detrás de Kenjaku se desprendieron y salieron disparados hacia Yuki a gran velocidad. Los chillidos agudos y penetrantes de esas caras espectrales parecían taladrar directamente la mente. El dominio simple de Yuki empezaba a comprimirse y debilitarse bajo la presión constante del ataque. El efecto de golpe garantizado dentro del dominio impedía a Yuki esquivarlo. No le quedaba más opción que resistir. Kenjaku la observó con una expresión burlona, disfrutando de su ventaja. ¿Dónde quedó esa presunción de antes? Se mofó. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí con este dominio tan rudimentario? Vamos, abre tu dominio, añadió con sorna. No hagas que esto sea tan aburrido. Pero Yuki no respondió. Ignorando la provocación, abandonó su defensa y se lanzó al ataque. Era mejor caer avanzando que quedarse esperando la muerte. Sabía perfectamente que las 4 maldiciones del desastre estaban al acecho, esperando el momento adecuado para intervenir. Y si ese momento aún no llegaba, entonces ella lo crearía. Rodeada por su dominio simple, se impulsó hacia Kenjaku a toda velocidad. Gritó a la distancia, como si buscara coordinarse con alguien. Date prisa, Tengen. Idiota, Kenjaku negó con la cabeza, ya anticipando el plan de Tengen. Una sonrisa cruel apareció en sus labios. Solo a ese viejo anacoreta se le ocurriría algo tan ridículo. Alzó los dedos lentamente y habló con desdén. Yo soy diferente. He emergido de 1000 batallas sangrientas. Tengen no es más que un fósil que se esconde en su santuario. Dentro del salón, Kenjaku sudaba profusamente. Estaba perdido. El minuto casi se había cumplido, y aún no sabía cómo actuar. Si Yuki solo cuenta con el dominio simple, no resistirá mucho tiempo. Y si hubiera escuchado a Kazuma antes y hubiera replanteado la estrategia junto con las 4 maldiciones, era evidente, solo deshaciendo la barrera de vacío habría tenido una mínima posibilidad de victoria, pero ya era demasiado tarde. El dominio simple de Yuki estaba casi completamente despojado, y una vez caído, le esperaba un asalto total, sin restricciones. Kenjaku rió a carcajadas. Ja ja ja. No tienes forma de acercarte a mí, me pagarás 100 o 1000 veces el golpe que me diste. Alzó las manos. La energía aterradora de su dominio se arremolinó a su alrededor. Vete al infierno, Yuki. Entonces, cayó el golpe. Miles de espíritus vengativos, con rostros humanos que gritaban en agonía, se precipitaron sobre ella. ¡Boom! La onda expansiva destrozó el suelo. Incluso las enormes tumbas del corredor estelar temblaron. Era un ataque mucho más poderoso que la supernova que Choso había liberado. Kenjaku la observó, confiado. Con el efecto de impacto garantizado de su dominio, ella no podría esquivarlo, y sin el dominio simple para defenderla. Yuki debería haber sido destrozada, pero entonces, en el segundo siguiente, un nuevo dominio, vasto como un cielo estrellado, se extendió en el campo. Yuki permanecía de pie en el centro, ilesa, su largo cabello castaño ondeando al viento. Sus manos formaban un sello, y detrás de ella, un gigantesco agujero negro giraba lentamente, devorando pequeñas estrellas a su alrededor. El asombro se apoderó de todos los presentes. ¡Un dominio!, exclamó Tengen, con los ojos muy abiertos. Yuki abrió su dominio. Sabía que, en teoría, su dominio sería superado por el de Kenjaku. Y aún así, lo abrió. ¿Acaso planea llevarse a Kenjaku con ella en una explosión final? Hogo también reaccionó, con un brillo en los ojos. Aquí viene la oportunidad. En el campo de batalla, Kenjaku contempló el dominio estrellado que contrarrestaba su ataque. Lejos de decepcionarse, su sonrisa se tornó aún más siniestra. Si no lo hubiera abierto, aún tendría posibilidades. Pero ahora, esto está decidido. ¡Boom! Los dos dominios chocaron. Al principio estaban equilibrados, pero Kenjaku optó por una táctica diferente. En vez de enfrentarlo directamente, comenzó a atacar la barrera externa del dominio de Yuki desde fuera. ¡Crack! Una grieta se formó en la parte superior del dominio. Yuki no se inmutó. Siguió inyectando masa imaginaria en el cuerpo de Garuda. Sabía que debía asestar un golpe fatal antes de caer en agotamiento. Pasó un minuto. Kenjaku no cesaba de martillar la barrera externa. Yuki apenas podía resistir. No tenía oportunidad de contraatacar.
Su dominio se agrietaba por todas partes, al borde del colapso. Kenjaku entrecerró los ojos, su voz rebosaba malicia. Esta es tu última lucha antes de morir. Levantó ambas manos. Condensó una lanza maldita y la lanzó contra la barrera. Crack. Con un sonido estrepitoso, el dominio de Yuki se quebró. Todo comenzó a desintegrarse. Desprovista de su protección, fue envuelta nuevamente por la oscura energía del espíritu maligno. Heridas comenzaron a abrirse en su cuerpo. Aún con el dominio simple mitigando parte del daño, era demasiado para resistir indefinidamente. Pero aún así, no había pánico en el rostro de Yuki, solo una fría determinación. Garuda, su Shikigami, ya no estaba. Era el momento. Has entrado en un periodo de agotamiento, murmuró ella. No podrás usar las técnicas malditas incrustadas en tu cuerpo por un rato. La desaparición del dominio simple será la cuenta regresiva final de tu vida. Yuki, replicó Kenjaku, con una sonrisa de desprecio. Has deshonrado el nombre de los hechiceros de grado especial. No me diste ningún placer en esta batalla. ¿El motivo de tu derrota? Confiar demasiado en ese viejo Tengen. Pero justo cuando se relamía con su aparente victoria, Yuki habló, con voz ronca, deshonrar el nombre de un hechicero de grado especial. ¿En serio? Entonces, las pupilas de Kenjaku se contrajeron. Espera, ¿dónde estaba Garuda? Incluso si Yuki no podía usar su técnica maldita, eso no debería afectar a su Shikigami. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no va bien. Los milenios de experiencia en batallas a muerte hicieron que, instintivamente, activara una técnica maldita de protección. Capítulo 185. 4 nuevos dominios. Como era de esperar, una poderosa aura se acercaba por detrás. Al darse vuelta de inmediato, Kenjaku vio al Shikigami de Yuki, Garuda. Este ser, compuesto por masa imaginaria, se asemejaba a una gigantesca pitón blanca que se precipitaba hacia él a una velocidad vertiginosa. Afortunadamente, había preparado defensas con antelación. Gracias a las ventajas de su dominio, no sufriría un daño fatal. Vamos, esta debería ser tu última lucha, ¿verdad? Pero en el instante siguiente, sus ojos se llenaron de confusión. Garuda no lo golpeó a él, sino que lo rozó y se estrelló contra el pilar con rostros humanos a sus espaldas. Su expresión cambió de golpe. ¡Qué mujer tan astuta y loca! El verdadero objetivo de Yuki no era él, sino el núcleo del dominio. Exactamente, aunque su dominio era del tipo barrera abierta, el enorme pilar con rostros humanos situado detrás de él actuaba como el núcleo, y también era su punto más vulnerable. Por eso no se había movido desde que desplegó el dominio. Estaba protegiendo ese punto débil, impidiendo que Yuki se diera cuenta y lo atacara. Pero ahora, el peor escenario se estaba cumpliendo. En el curso del enfrentamiento con el dominio de Yuki, el suyo propio había empezado a debilitarse. Si Garuda, un Shikigami de masa imaginaria, impactaba ese núcleo. Auge. En cuanto Garuda tocó el pilar, liberó al instante toda la masa imaginaria concentrada en su cuerpo. El poder desatado abrió una inmensa brecha en la barrera entera. El pilar tembló violentamente bajo el impacto devastador, luego se partió en dos y se vino abajo con estrépito. Yuki, al ver esto, se limpió la sangre del rostro. Iba a soltar una burla, pero las palabras se le quedaron atrapadas en los labios. ¿Cómo es posible? El pilar estaba destruido. Entonces, ¿por qué el dominio seguía existiendo? ¿Acaso su colapso solo servía para debilitar el dominio? Maldito dominio abierto, es tan complicado. ¡Puaj! Kenjaku se levantó lentamente, con el rostro sombrío. ¡Qué sorpresa! Pero tu visión es demasiado superficial, al final. Incluso si el pilar se destruye, aún puedo mantener mi dominio activo. Durante miles de años he buscado progresar, mientras ustedes, hechiceros, se han quedado estancados. Hoy, la diferencia entre nosotros es evidente. Muere en la desesperación, desgracia de grado especial. Kenjaku parpadeó, y apareció de inmediato junto a Yuki, como si fuera un fantasma. Justo cuando su golpe fatal iba a caer sobre ella, insectos de formas extrañas comenzaron a volar a su alrededor. Kenjaku se sobresaltó. Insectos en ver. Los insectos se expandieron de golpe, y luego detonaron al instante. Auge. Una onda explosiva lo lanzó por los aires. Logró estabilizarse, pero al mirar sus manos quemadas, su rostro se llenó de incredulidad. ¿Esta no es la técnica de Hogo? ¿Podría ser que? ¡Guau! Las puertas del corredor de las tumbas estelares se abrieron lentamente, y ante sus ojos incrédulos aparecieron 4 figuras demasiado familiares. Kuke. Maito mostró su típica sonrisa despreocupada, agitando la mano. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kenjaku? HMPH. Gruñó Hogo, claramente irritado.
¿Por qué le hablas con tanta educación? Ataquemos de una vez. A un lado, Yuki exhaló con alivio, curvó los labios en una sonrisa y murmuró: Kazuma, realmente eres un hombre confiable. Las 4 maldiciones del desastre habían regresado. Con su aparición, Yuki tenía tiempo de recuperarse del agotamiento, y cuando lo hiciera, Kenjaku moriría ese día. Hogo, Anami, Maito, Dagon. ¿Cómo es posible? Kenjaku apenas podía formar palabras. Los había visto morir con sus propios ojos. ¿Cómo podían estar allí, completamente intactos? Además, ¿no se suponía que estaban atrapados en aquel juego de matanza? ¿Por qué estaban aquí ahora? ¿Por qué lo atacaban? ¿Se habían unido a Jujutsu-ig? ¿Quién en esa escuela tenía el poder para revivirlos? Había sospechado de Tengen, pero ahora lo descartaba por completo. Ese viejo recluso jamás podría haber logrado algo así, lo que significaba que Jujutsu-ig realmente esconde monstruos en las sombras. Curó su palma quemada con técnica maldita inversa y luego fingió tristeza. Es maravilloso verlos de nuevo, pero, por desgracia, parece que ya no estamos del mismo lado. El momento en que vio los insectos de brasas, Kenjaku comprendió. Las 4 maldiciones ahora estaban del lado de Jujutsu-ig. ¿Habían estado escondidas todo este tiempo, esperando el momento adecuado? TCH. Ese era el gran inconveniente de un dominio abierto. Permitía la entrada y salida libre de cualquiera. Y justo cuando tenía a Yuki contra las cuerdas, sus antiguas piezas de ajedrez habían regresado a estropearlo todo. Pero más allá del enojo, una inquietud crecía en su interior. ¿Era esto parte de algún plan más grande? TCH. Gruñó Hogo. Deja de fingir. ¿Alguna vez nos trataste como aliados, siquiera un segundo? Chispas emergieron del volcán sobre su cabeza, y la temperatura del entorno subió al instante. Kenjaku hizo una pausa, luego se rió por lo bajo. Renacer ha madurado tu pensamiento, Hogo, pero sigues siendo igual de impulsivo. Miró de reojo a Yuki, que comenzaba a recuperarse, luego se volvió hacia Maito. Así que, no vinieron solo por nostalgia, ¿verdad? Tenía que eliminar a estos 4 caóticos monstruos de inmediato. De lo contrario, cuando Yuki volviera a estar en forma, podría quedar completamente rodeado. Maito entrecerró los ojos con una sonrisa. Vinimos por una razón, Kenjaku, para darte una paliza. ¿La razón? Nos usaste como peones desde el principio. La expresión de Kenjaku se ensombreció de inmediato. Su peor temor se había confirmado. Sin dudarlo, movilizó su dominio, lanzando un ataque abrumador contra las 4 maldiciones del desastre. Desde la distancia, Hogo gritó a Yuki: «Oye, loca. Lárgate de aquí. Es hora del espectáculo de las maldiciones del desastre». Entonces, 4 voces resonaron al unísono. Expansión del dominio, ataúd de la montaña de hierro. Expansión del dominio, la autoencarnación de la perfección. Expansión del dominio, un mar brillante de ramas en crecimiento. Expansión del dominio, horizonte del cautivador Skanda. Kenjaku apretó los dientes. Bien. Muy bien. Veamos cómo aplastó sus dominios como si fueran cáscaras de huevo. Capítulo 186. Autodestrucción del dominio 1. Boom. El bombardeo simultáneo de los 5 dominios provocaba que todas las tumbas del corredor estelar comenzaran a derrumbarse. De pronto, alrededor de Hogo emergieron enormes torres volcánicas que escupían lava. Boom. Llamas aterradoras estallaron en todas direcciones y el calor abrasador elevó la temperatura del aire en un instante. Maito mostraba una expresión de absoluta demencia. Con una risa maníaca, abrió la boca y, de ella, emergieron 3 pares de manitas pálidas. Estas pequeñas manos se entrelazaron para formar un sello manual intrincado, casi antinatural. Bajo su control, un mar de manos pálidas floreció como un jardín de lotos malditos. Una de ellas, descomunal, se extendió hacia el cielo, apuntando directamente a Kenjaku, que flotaba en el aire. Kenjaku recibe esta bofetada. Anami, que se mantenía en silencio a un lado, convocó incontables enredaderas desde su espalda y las disparó sin vacilar hacia el enemigo. Dagon no se quedó atrás. Abriendo los brazos y balanceando sus piernas como si estuviera danzando con la muerte, gritó: «Enjambre de la muerte». Desde las profundidades del mar, una horda de peces gigantes emergió de pronto. Todos abrían sus fauces repletas de dientes ensangrentados, lanzándose contra Kenjaku con voracidad. «Cuidado, no apagues mis llamas», le gritó Hogo, visiblemente irritado. Maito estalló en carcajadas. «Anami, te lo estás tomando muy en serio. Átalo con enredaderas, lo que sea. Así yo puedo darle una buena bofetada».
frente a los violentos ataques y las burlas de las 4 maldiciones del desastre, incluso alguien tan sereno como Kenjaku apenas podía contener las ganas de maldecir. Individualmente, las maldiciones no eran más fuertes que él. Pero cada una poseía un dominio propio, y sus técnicas eran molestas de por sí. Coordinadas, eran una pesadilla, y lo más desconcertante era por qué lo atacaban con semejante saña. Después de todo, ¿no habían sido Gojo y Kazuma quienes los aniquilaron originalmente? ¿No deberían estar odiándolos a ellos? Y, sin embargo, ahora tenían los ojos brillando de emoción, su espíritu de lucha al máximo. ¿Por qué no mostraron este nivel de furia contra Gojo y Kazuma? Apenas Kenjaku apareció, activaron sus dominios como si tuvieran un rencor personal con él, solo porque los usé como peones, pensó, incrédulo. Eso era tan imperdonable. No, esto no era normal. Alguien más tenía que estar orquestando todo desde las sombras. Aún con su frustración, los 1000 años de experiencia en combate y su vasto conocimiento de las técnicas de cada uno de ellos permitían a Kenjaku mantener su posición, aunque apenas. El choque entre dominios había anulado los efectos de golpe garantizado de todos, y por el momento, ninguna parte podía imponerse. Desde la oscuridad del salón principal, Tengen observaba estupefacto. El simple hecho de ver a las 4 maldiciones del desastre enfrentarse a Kenjaku parecía surrealista. Al principio, dudaba incluso de que Kenjaku tuviera un dominio completamente abierto. Luego, pensó que jamás vería a las maldiciones alinearse con Jujutsu Ig, pero aquí estaban. Y mientras la batalla se intensificaba, esas dudas desaparecían una a una. Irónicamente, el único que parecía un completo tonto, era él. Y sin embargo, había una sensación inesperada, satisfacción. Con las maldiciones presionando a Kenjaku, Yuki por fin tenía tiempo para recuperarse. Solo necesitaban aguantar un poco más, y entonces, todo habría terminado. Kazuma. Ese nombre cruzó por su mente con asombro. Convencer a las 4 maldiciones del desastre era ya algo increíble, pero aún más aterrador era como había predicho cada paso de Kenjaku. Este chico es insondable, murmuró Tengen. En fuerza bruta, estrategia o inteligencia, Kazuma estaba al nivel de Kenjaku, quizá incluso lo superaba, pero, ¿cómo había sabido del dominio abierto de Kenjaku? Mientras tanto, el campo de batalla ardía con la energía maldita de 5 dominios superpuestos. Hogo y los demás habían creado sus dominios dentro del de Kenjaku, quien los había encerrado en el suyo con precisión quirúrgica. Ambas partes se mantenían firmes, negándose a ceder. Kenjaku tenía la ventaja en poder puro, pero su dominio ya estaba gravemente dañado por esa mujer lunática, Yuki. Su expresión se tornó oscura. Nada de esto iba según su plan. Primero, Yuki rechazó sus negociaciones. Luego, las maldiciones que una vez fueron sus aliadas ahora querían su cabeza. Y pronto, Yuki volvería al campo de batalla. Lobos al frente. Un tigre por detrás. Incluso Hogo y los demás se sorprendieron. Ver el poder real de Kenjaku en acción era otra cosa. Este monstruo milenario no había mostrado ni una fracción de su fuerza hasta ahora. Suficiente. Rugió Kenjaku. Sabía que cuanto más se alargara esto, peor sería para él. Incluso si destruía los dominios con fuerza bruta. Para entonces, Yuki ya habría vuelto. Tenía que tomar el control. Ahora, su mirada se endureció. Era hora de arriesgarlo todo. Máximo, Uzumaki. Un enorme vórtice oscuro surgió a su espalda. Manos deformes y grotescas emergieron con furia. Las voces de innumerables espíritus malditos se superpusieron como un coro infernal. Kenjaku había estado cultivando estos espíritus durante siglos. Tal vez no fueran una amenaza para Yuki, pero para las 4 maldiciones del desastre, era otra historia. ¿No se creían superiores a los espíritus malditos comunes? Se burló Kenjaku. Entonces mueran a manos de ellos. Con un gesto, soltó a sus monstruos sobre el campo de batalla. Maito suspiró mientras observaba la momia encogida que sostenía entre sus dedos. Ah. Es culpa de Kazuma por no dejarme matar libremente. Mis reservas están por acabarse. ¿Quién más está tan loco como nosotros? Dijo Hogo con una sonrisa retorcida. Nadie puede resistir un City Burnout, ¿verdad? Los ojos de Maito se iluminaron. ¿Quieres decir que todos entremos en burnout? Hogo asintió con una sonrisa oscura. Maito jadeó, teatral, retrocediendo mientras señalaba con un dedo dramáticamente. ¿Tú? ¿Quién eres? Sal del cuerpo de Hogo. Idiota, le espetó Hogo. El dominio abierto de Kenjaku es demasiado fuerte. No podemos ganar en un duelo directo. He luchado hasta el límite. Y ese pilar, cada vez es más pequeño. Así que voy a volar mi propio dominio,
y lo arrastraré conmigo. Anami y Dagon se miraron sin decir palabra. Luego, al ver a los espíritus malditos acercarse, levantaron las manos y comenzaron a formar un sello. Capítulo 187. Todos entran en el agotamiento de Ct. Kenjaku, por su parte, estaba desconcertado ante la escena que se desarrollaba ante él. Una observación más detallada reveló que los sellos manuales de las 4 maldiciones del desastre habían cambiado. ¿Qué más están tramando ahora? Clic. Un sonido seco devolvió su atención de inmediato. Enfocó la vista y notó que comenzaban a formarse grietas en las capas externas de los dominios de las 4 maldiciones. Pero, en vez de alegrarse, una profunda inquietud se apoderó de él. Su propio dominio ya estaba al borde del colapso tras una batalla tan prolongada. No había forma de que pudiera desintegrar los 4 dominios al mismo tiempo y en tan poco tiempo. Solo había una explicación lógica. Las pupilas de Kenjaku se contrajeron. ¿Van a detonar sus propios dominios? Una mezcla de shock y rabia lo atravesó como un rayo. Durante 1000 años, jamás se había topado con alguien tan estúpido como para autodestruir voluntariamente su dominio. Hacerlo significaba quedar completamente indefenso. Y sin embargo, eso era exactamente lo que estaban haciendo. La explosión de sus dominios liberaría una energía caótica e incontrolable, y su propio dominio se vería envuelto en el impacto. Si los 4 dominios estallaban al mismo tiempo, el suyo no resistiría. Colapsaría, sin duda. En ese instante, Kenjaku comprendió el plan completo. No voy a permitirlo. Intentó escapar, pero ya era demasiado tarde. Crack. Los dominios oscuros, como caparazones, comenzaron a expandirse y a filtrarse con energía errática, como bombas de tiempo al borde de la explosión. Hogo, con una sonrisa salvaje, contempló su obra. ¡Boom! Por un momento que pareció eterno, el tiempo se detuvo. Todo el cielo se inundó con una luz cegadora y arrolladora. La fuerza de la autodestrucción fue brutal. Imposible de controlar. Todo a su alrededor quedó reducido a polvo en segundos. Incluso la barrera más fortificada de Tengen, hecha para resistir cualquier ataque, se quebró como vidrio bajo presión. Fragmentos de lo que alguna vez fue una gran fortaleza se esparcieron como un espejo destrozado. La explosión duró 10 largos segundos. Cuando el polvo se asentó, no quedaba nada. Las tumbas del corredor estelar habían desaparecido. Lo único visible era un páramo desolado, una tierra sin vida. Sobre una gran losa de escombros, Tengen se mantenía de pie, observando en silencio. El lugar, donde viví por tanto tiempo, se ha ido. Un suspiro profundo escapó de sus labios. Están completamente locos por siquiera haberlo intentado. Ejem. Una figura emergió entre la nube de polvo. Kenjaku, tambaleante, apenas logró incorporarse. Su voz era ronca. Hogo, sigue sorprendiéndome. Le lanzó una mirada amarga. Pero, ¿valió la pena? Nadie ganó nada con esto. Las 4 maldiciones lucían destrozadas. Sus cuerpos mostraban los estragos de la autodestrucción. Hogo escupió sangre y se limpió la boca. Miró su brazo, ahora una masa deformada, y esbozó una sonrisa arrogante. ¿Que no ganamos nada? Le dirigió una mirada burlona. Vamos, ¿no te haces el idiota? Estás en periodo de agotamiento de técnica maldita, ¿verdad? Kenjaku palideció. Hogo tenía razón. Había entrado en City Bernard. Durante ese periodo, su técnica maldita quedaba inutilizada. No podía usar la técnica de manipulación de espíritus malditos de Geto. Estaba atrapado en combate puro. Sin técnicas. Claro, lo mismo aplicaba para los demás, pero eran 4. Antes de que pudiera asimilarlo del todo, una cara llena de puntos y con una sonrisa torcida apareció frente a él. Jejeje, huelo tu miedo. Nunca creí ver tu cara de susto. Maito soltó una carcajada mientras su puño se dirigía con fuerza brutal hacia él. ¡Boom! El golpe aterrizó de lleno en la cara de Kenjaku. Sí. Le di primero. Hogo, lo golpeé antes que tú. Levantó los brazos, celebrando como un niño. Hogo se estremeció de indignación. Ese maldito, me ganó, pero antes de poder actuar. Crack. Kenjaku lanzó un puñetazo demoledor que envió a Maito volando contra el suelo. Su rostro estaba oscuro, enfurecido. Fue suficientemente humillante ser golpeado por alguien como Yuki, pero por ustedes. Las mismas maldiciones que una vez controlé, atreviéndose a burlarse de mí. 1000 años. 1000 años de existencia, de supremacía, para acabar recibiendo patadas de sus antiguos subordinados. En ese momento, los 4 se aproximaron, rodeándolo en una formación de combate. Kenjaku entrecerró los ojos y murmuró: Vaya, nunca imaginé que acabaría peleando como un vulgar matón. Dime,
¿Quién los trajo de vuelta? La respuesta de Hogo fue simple, un puñetazo. Kenjaku lo esquivó con facilidad. Incluso sin sus técnicas, 1000 años de experiencia lo hacían un monstruo en combate cuerpo a cuerpo. ¿Quieres saberlo?, espetó Hogo. Entonces derrótenos y lo descubrirás. Anami y Dagon atacaron desde los flancos. ¡Boom! Kenjaku saltó en el último segundo. El lugar donde estuvo segundos antes quedó hecho trizas. Al tratar de contraatacar, Maito desapareció de su vista. Ronroneó una voz detrás de él. Se giró y lo vio, Maito, haciendo un gesto de beso, como burla. TSK. De los 4, Maito era sin duda el más odioso. Antes de que pudiera hacer algo, los 4 lo atacaron de nuevo, al unísono. ¡Bam! 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 El campo de batalla se volvió un caos total. 4 contra 1. Sin técnicas. Solo puños. Kenjaku apenas podía defenderse. Y para empeorar todo, Maito peleaba como un demonio desvergonzado. Patadas en la ingle. Golpes en el trasero. Dedos en los ojos. Todo valía. Kenjaku apretó los dientes. Si salía con vida, iba a hacerle pagar todo esto a Maito multiplicado por 100. Mientras tanto, Hogo, jadeando, se preguntó, ¿por qué sigue de pie? Incluso rodeado, Kenjaku luchaba con una sola mano. Bastardo arrogante. Rugió Hogo. Péganos en serio. Desde lejos, Tengen no podía creer lo que veía. Una batalla entre 5 seres de nivel especial, reducida a una pelea callejera, sin técnicas, sin estrategias, solo puños y rabia. Pero entonces, Kenjaku se dejó golpear, recibió los ataques sin resistirse, y, aprovechando el impulso, se lanzó hacia atrás y escapó. Como una sombra, se deslizó entre ellos y corrió directamente hacia Tengen. Sus dedos se extendieron, listos para tocarlo. Tengen sintió un escalofrío mortal. Si me toca, se acabó. Pero justo entonces, una voz familiar retumbó. «Hey. ¿Te olvidaste de mí?» Los ojos de Kenjaku se abrieron de par en par. Yuki se había recuperado. Oh, no. Capítulo 188. Una pelea callejera. Garuda. Con un grito potente, el Shikigami con forma de esqueleto y cuerpo de pitón atravesó el aire y apareció ante los ojos de Kenjaku. En un instante, el hombro del hechicero fue traspasado. Su cuerpo entero fue destrozado, sin que pudiera evitarlo. Solo alcanzó a ver cómo su mano, extendida, se alejaba cada vez más de Tengen. Le faltaba solo un paso, un último paso para matar a Yuki, pero todo se había arruinado. Y no solo por culpa de esas malditas 4 maldiciones del desastre, sino por la mente maestra que se ocultaba detrás de ellas. En ese momento, Kenjaku sintió una desesperanza absoluta. No solo había perdido toda posibilidad de matar a Yuki o asimilar a Tengen, ahora, incluso su propia vida estaba en peligro real. Y efectivamente, antes de poder detener su vuelo descontrolado, una voz diabólica resonó a su espalda. ¿Justo ahora dijiste que yo era una desgracia entre los grados especiales? La sangre goteaba de los ojos y la boca de Yuki. El precio por forzar su recuperación del síndrome de burnout por técnica maldita era severo, daño a su corteza cerebral. Sumado a las heridas de su pelea anterior, parecía un espectro sangriento, un fantasma sediento de venganza. Ante la mirada horrorizada de Kenjaku, Yuki desató un puñetazo descomunal cargado de masa imaginaria. ¡Boom! El golpe lo lanzó con tal violencia que uno de sus brazos fue arrancado. Kenjaku sintió como una intensa sensación de muerte lo invadía. Masa imaginaria, qué técnica más aterradora. Solo considerando su poder destructivo puro, esta mujer podía ser incluso más peligrosa que Gojo. Pero, también parecía al borde del colapso. Kenjaku, con su aguda capacidad de observación, lo notó de inmediato. Así que eso es, se liberó a la fuerza del burnout del CT hace apenas unos segundos para detenerme. ¿Está loca? ¿No le teme a que su cerebro se destruya por completo y pierda la razón? Recordando su anterior estallido imprudente de dominio, llamarla loca se sentía demasiado generoso. Quedó momentáneamente perplejo ante la desesperación feroz que mostraba Yuki. «Estás loca», murmuró. «¿Por qué no te preocupas por tu propio cuerpo?» Yuki le respondió con una sonrisa manchada de sangre, los ojos encendidos por una emoción indescriptible. «Es solo una herida mortal. Obviamente, primero te daré una paliza». Apenas terminó de hablar, desapareció, y al instante reapareció detrás de él como un espectro. Una patada cargada con masa imaginaria descendió con brutalidad. Kenjaku apretó los dientes. No tenía opción. Dominio simple.
Un dominio simple de 1 metro de radio se formó a su alrededor al instante. Irónicamente, él mismo se había burlado recientemente de Yuki por usar un dominio simple en desesperación, y ahora, era él quien lo activaba por puro instinto de supervivencia. Crack. La patada tipo látigo de Yuki impactó contra el dominio, que tembló peligrosamente. Kenjaku fue lanzado como un meteorito al suelo, creando un cráter a su alrededor. El dominio recién formado se resquebrajó. Cough. Una bocanada de sangre brotó de su boca. 1000 años, hacía 1000 años que no recibía heridas así. Miró el rostro ensangrentado de Yuki y pensó, furioso, ¿por qué no usa técnica maldita inversa para curarse? Si lo hiciera, tendría un respiro. Intentó canalizar su energía maldita, pero su flujo estaba completamente alterado. Aún así, sonrió. ¿De verdad quieres pelear hasta la muerte? Espetó con desprecio. No lo olvides, este cuerpo le pertenece a Geto. Si me matas, desaparecerá. Dudo que a Gojo le guste eso, ¿no? Antes de que Yuki pudiera contestar. ¡Bam! El puño de Hogo impactó en la cara de Kenjaku, lanzándolo por los aires. Hogo dio una calada tranquila a su pipa mientras el otro caía. ¿Qué demonios es un Geto? ¿O un Gojo? Me importa un bledo, dijo con indiferencia. Yuki suspiró. Puede que las 4 maldiciones del desastre estuvieran bajo las órdenes de Kazuma, pero al menos estaban de su lado. Que le den una paliza a Kenjaku un rato más. Además, ella también tenía su parte de culpa en la caída de Geto. Recordó aquella conversación en el pasillo de la escuela. Después de hablar con él sobre sus ideales, Geto desertó al día siguiente. Va, ¿qué más da? Que se encarguen las maldiciones. Con ese pensamiento, Yuki se movió hasta pararse junto a Tengen, por precaución. Comenzó a curarse lentamente usando técnica maldita inversa. Tengen suspiró con voz grave. Esta vez, es gracias a ti. Pero Yuki ni siquiera lo miró. Me niego a hablar con alguien cuyas malas decisiones casi me matan. Antes, tal vez lo respetaba, aunque fuera un poco. Ahora, había perdido toda la confianza en él. Si no hubiera elegido creer en Kazuma, estaría muerta por culpa de la incompetencia de Tengen. Desde ese día, se había aferrado a Kazuma con todas sus fuerzas. Tengen desvió la mirada, sin palabras. Comparado con Kazuma, realmente parecía un tonto. Sin él, toda esta crisis habría terminado en tragedia. Había prometido romper el dominio de Kenjaku con rapidez, pero falló. Y por su orgullo, casi mata a Yuki. ¿Y bien? Yuki lo miró con desprecio. ¿Por qué sigues ahí parado? ¿Esperas a que Kenjaku intente asimilarte otra vez? Tengen bajó la cabeza, derrotado. Con todo el corredor de las tumbas estelares en ruinas, a donde demonios se supone que debería ir. Mientras tanto, Kenjaku estaba en un estado lamentable. Sin acceso a sus técnicas y con solo un brazo funcional, se veía obligado a pelear a puño limpio contra las 4 maldiciones del desastre. Su plan había fracasado por completo. Necesitaba huir. ¡Bam! Otro puño lo estrelló contra el suelo. Intentó levantarse, pero una carcajada alegre lo sorprendió desde arriba. Jejeje. Miró hacia arriba, solo para ver a Maito volando directo hacia él. La suela de los zapatos del espíritu maldito llenó su visión. Te piso, te piso, te piso. Maito comenzó a pisotearlo con entusiasmo infantil. Kenjaku alzó débilmente su único brazo para bloquear, mientras sus ojos ardían con rabia. Pero cuanto más luchaba, más lo golpeaban Hogo y los demás. Y entonces, de repente, las comisuras de la boca de Kenjaku se curvaron en una sonrisa siniestra. Finalmente, había esperado este momento. Capítulo 189, Kenjaku el genio, parte 1. Técnica maldita inversa. En cuanto las palabras salieron de los labios de Kenjaku, su brazo roto y las múltiples heridas de su cuerpo se regeneraron al instante. Un estallido resonó y Maito fue arrojado por los aires por una poderosa onda de impacto. Kenjaku se incorporó lentamente, alzando una mano hacia la sutura que cruzaba su frente. Con el índice y el pulgar, pellizcó uno de los extremos y, sin dudar, tiró. ¿Qué está? El sonido de carne desgarrándose resonó en el aire. Chisporrotear. La parte superior de su cráneo se abrió como una tapa, revelando su pálido cerebro al mundo. Durante 1000 años, algunos lo conocieron como Kamo Noritoshi. Otros, como Kenjaku. Pero nadie jamás había comprendido cuál era su verdadera fortaleza. No era su capacidad de robar cuerpos. Ni siquiera su dominio de técnicas malditas. Era su propio cerebro. Con una sonrisa suave y casi burlona, alzó la mirada hacia los presentes. En realidad, tengo un movimiento definitivo bastante impresionante. Las expresiones de las 4 maldiciones del desastre cambiaron de inmediato.
retrocedieron instintivamente varios metros, y no era para menos. ¿Quién en su sano juicio se abría el cráneo en medio de una pelea y lo decía como si nada? Yuki, a lo lejos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un mal presentimiento se apoderó de ella mientras observaba. Un agujero negro comenzó a formarse lentamente a sus espaldas, absorbiendo silenciosamente masa imaginaria. Se suponía que sería su carta final. Pero ahora, ante Kenjaku, tal vez no sería necesario. El rostro de Kenjaku se deformó en una mueca cruel, trastornada. Una carcajada brotó de sus labios mientras Tengen fruncía el ceño, alerta. ¿Un movimiento secreto?, murmuró Tengen. ¿Ya logró salir del agotamiento de técnica maldita? Eso no podía ser. O sí, porque, si aún estuviera en estado de burnout, no podría utilizar técnicas malditas con normalidad. Pero si ya se había liberado, entonces estaba en condiciones de desatar algo realmente monstruoso. Kenjaku, ajeno al desconcierto que provocaba, introdujo sus dedos en su propio cerebro. Y con una calma perturbadora, arrancó un pequeño trozo. Luego, como si nada, usó técnica maldita inversa para restaurarlo. Hogo lo observó, atónito. ¿No está en burnout? ¿Cómo? Kenjaku se cosía la cabeza mientras reía. Jeje, estoy seguro de que todos aquí saben que el agotamiento de técnica maldita ocurre porque el cerebro, al ser frágil, no puede soportar una sobrecarga. Entonces entra en acción un mecanismo de autoprotección. Cerró el último punto de la sutura y continuó. Pero un hechicero de grado especial tiene una voluntad que supera sus propios límites. Así que pensé, ¿y si simplemente me saco un pedazo de cerebro, obligo a la técnica a reiniciarse y la curo de inmediato? Y entonces, detrás de él, un vórtice monstruoso emergió. Todos lo reconocieron al instante. Máximo, Uzumaki, la técnica definitiva de Geto Suguru. Yuki, comparado con tu manera torpe y desesperada de liberarte del burnout, mi método es muy superior, ¿no crees?, dijo con voz arrogante. En cuanto a talento, supero a todos los hechiceros de tu generación. Excepto, claro, por Gojo. La risa demente de Kenjaku se propagó como un eco siniestro por las tumbas del corredor estelar. Nadie se movió. Nadie respiraba. Ese lunático había observado a Yuki liberarse del burnout por la fuerza y había ideado una manera aún más temeraria de hacerlo. Y lo más aterrador de todo, lo había conseguido. Tengen, atónito, no podía creer lo que veía. Había conocido a Kenjaku siglos atrás y siempre supo que tenía un talento excepcional, pero jamás imaginó esto. Yuki lo miró fijamente. Algo no encajaba. Había una sensación extraña, una intuición inquietante que no lograba definir. Pero en lugar de mostrar preocupación, se encogió de hombros con desdén. Sí, sí. Eres increíble. ¿Contento ahora? Kenjaku la observó en silencio. 1000 años de vida, y casi mueres por un niño como yo. ¿Todavía tienes cara para reírte? Si hubiera podido usar mi expansión de dominio, estarías en compañía de Geto desde hace rato. Yuki lo fulminó con la mirada. Para ella, su supuesta genialidad no era más que arrogancia vacía. Y, quizás sin saberlo, todo lo que estaba ocurriendo era resultado de las palabras de Kazuma. El agujero negro a sus espaldas seguía expandiéndose lentamente, ganando poder. Kenjaku, sin embargo, desvió su atención. Esta vez, se volvió hacia Maito, sonriendo con curiosidad. Ahora que lo pienso, debería darte las gracias por tu transformación inactiva. Maito parpadeó, perplejo. ¿Había algo más en su técnica que él no había descubierto? Antes de que pudiera preguntar, el vórtice detrás de Kenjaku creció de forma alarmante. En cuestión de segundos, la mitad de las tumbas del corredor estelar fue tragada por completo. Una presión aterradora emanó del centro del remolino. ¡Retiro!, rugió Hogo de repente. Sin perder tiempo, las 4 maldiciones se alejaron a toda velocidad. No sabían qué planeaba Kenjaku, pero su sola presencia era intolerable. Él, por su parte, se elevó por el aire con los brazos extendidos. Su túnica ondeaba sin viento. Tengen, tus tumbas están podridas. Permíteme ayudarte a redecorarlas. Y al decir eso, agitó los brazos con violencia. Un vórtice colosal descendió del cielo. Tengen, con expresión grave, utilizó los restos de su energía para reforzar su barrera protectora. Todos contuvieron la respiración. El vórtice descendió. Y entonces, nada.
No hubo impacto. No hubo explosión. Ni un solo sonido. Solo un silencio inquietante. Hogo, desconcertado, se rascó la cabeza. La barrera de Tengen es tan fuerte como para neutralizar eso. Pero antes de que pudiera procesar lo que ocurría, Kenjaku habló. Espero con ansias nuestro próximo encuentro. Y en ese instante, unas alas carnosas brotaron de su espalda. Maito dio un paso atrás, señalándolo con un dedo tembloroso. Él me mintió. Eso fue solo una aplicación básica de mi transformación inactiva. ¡Qué truco barato! Masculló Yuki, esbozando una sonrisa sarcástica, pero detrás de ella, un segundo agujero negro se alzaba, más grande, más oscuro. Más real. Kenjaku, que ya huía, se detuvo de golpe. Un escalofrío helado recorrió su espina dorsal. Allí, en el cielo, se formaba lentamente un sol negro. Una esfera de muerte absoluta que no era ilusión ni técnica proyectada, era real, y el pánico se apoderó de él. La voz de Yuki flotó en el aire como un cuchillo. Déjame mostrarte lo que realmente significa destruir el mundo. Capítulo 190. ¿Kenjaku sigue vivo? Este movimiento también se llama furia estelar definitiva. Es la técnica más poderosa de Yuki. Jamás la había usado desde que la dominó. Y ahora, ha llegado el momento de que Kenjaku experimente su verdadero poder. El agujero negro flotaba suspendido en el aire, sin tocar el suelo, y aún así, había creado un pozo gigantesco y profundo con pura presión. Todo el cielo quedó envuelto en oscuridad, como si la luz misma hubiera sido devorada. «¿Está loca?», exclamó Hogo, mientras él y las demás maldiciones miraban con terror el vórtice detrás de Yuki. Hasta Tengen se retiró de inmediato y se ocultó. La compresión absoluta de la masa creó instantáneamente un agujero negro con una densidad absurda. Todo, materia, vida, incluso la luz, era absorbido sin remedio. En ese instante, Kenjaku solo sentía un terror abrumador. Agitaba sus alas de carne como un loco, con una única intención: escapar. Nadie puede sobrevivir a esto, dijo la voz burlona de Yuki detrás de él. Salvo Kamui, no hay técnica que pueda esquivar este ataque. Gravedad, masa y tiempo se detendrán ahora mismo. Kenjaku bajó la vista y vio una sombra negra aparecer bajo sus pies. La succión lo arrastraba con una fuerza brutal, como si lo devorara el mismo infierno. Todo a su alrededor se volvió oscuridad. Solo permanecía la voz provocadora de Yuki, resonando en su mente. ¿Y ahora qué? ¿Quién es el loco aquí, tú o yo? Kenjaku no pudo responder. Los edificios del subterráneo fueron reducidos a polvo. Las tumbas del corredor estelar, protegidas por la gran barrera de Tengen y Jujutsu-ig, ya no existían. Solo quedaba un vórtice de oscuridad absoluta y una descomunal luz blanca tragándose el mundo. Auge. El rugido lo cubrió todo. El fin del mundo había llegado. Cuando todo terminó, la cúpula de las tumbas del corredor estelar, rota y colapsada, permitió el paso de la luz solar por primera vez en siglos. Una escena de ruina total cubría el terreno. El silencio era tan profundo que parecía que la feroz batalla jamás hubiera ocurrido. No había rastros de Kenjaku. Yuki cayó de rodillas, exhausta. Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro pálido. No podía permitir que alguien la llamara débil, y menos aún que alguien insinuara que estaba más loco que ella. El daño causado por el agujero negro fue solo el mínimo que logró controlar. Si tuviera más tiempo, incluso podría haber sepultado al planeta entero con ella. Hogo y las demás maldiciones salieron con cautela. Observaron el cráter en silencio. Ahora sí, me temo que hasta las cenizas de Kenjaku fueron borradas, dijo Tengen, con un suspiro mientras pisaba un pedazo de roca. Con ese poder, ni aunque tuviera otra vida lograría sobrevivir, añadió, serio. Te lo dije, respondió Yuki con confianza. Nadie puede sobrevivir a esto, salvo Kamui. Hogo dejó escapar un suspiro de alivio. Bueno, ya que Kenjaku se fue, por fin puedo ir a matar a alguien. ¿Asesinato? Yuki frunció el ceño y lanzó una mirada amenazante a las 4 maldiciones del desastre. Aunque estoy agotada, todavía puedo derrotarlos a todos juntos si me provocan. Hogo, habla con claridad. Protestó Maito. Hogo se apresuró a explicar, entre risas. No me malinterpreten. Kazuma nos dio la orden de capturar a los oficiales de alto rango y arrojarlos al juego de eliminación para que él y su equipo ganen puntos. Justo antes, los 4 habían recibido simultáneamente un mensaje de Kazuma. Tras la derrota de Kenjaku, debían ir a por los superiores. Al oírlo, la expresión de Yuki cambió de inmediato. Sus ojos brillaron. ¿Vamos a cazar a esos malditos superiores? Llévenme con ustedes.
Tsuko ya le había contado sobre las decisiones de esos viejos dirigentes. Para Yuki, eran naranjas podridas. No había salvación posible para ellos. Cuando los vea, crearé un agujero negro justo sobre sus cabezas. La cara de Hogo se torció. Definitivamente está loca. Ningún hechicero de grado especial en Jujutsu Ig era normal. Entonces, como si recordara algo, Yuki esbozó una sonrisa peligrosa. Tengen, tú no escuchaste nada, ¿verdad? Tengen se quedó congelado un segundo. Luego suspiró y negó con la cabeza. El mundo del Jujutsu ya está en caos total. Lo que ocurra arriba no me concierne. Qué listo eres, dijo Yuki, claramente irritada. Si Tengen llegaba a interponerse, no habría dudado en usarlo para desahogar su rabia. Una vez que todos se fueron, un tenue golpeteo emergió de entre los escombros. Estallido. Debajo de una roca, una figura cubierta de cicatrices se levantó lentamente. La mitad del cuerpo había sido destrozado. Con su única mano restante, el hombre se sacudió el polvo. Era Kenjaku. ¡Qué técnica más asesina!, dijo, emocionado. Esa mujer está más loca que yo. Yuki, te reconozco. Espero con ansias nuestra próxima batalla. En el último instante, no tuvo más opción que usar una técnica desconocida para el mundo. El sistema antigravedad. Esta técnica maldita pertenecía a la madre de Yuji, Kaori. En ese momento desesperado, la activó instantáneamente. No sabía si funcionaría, pero no había otra opción. Afortunadamente, ganó la apuesta. Consiguió sacar medio cuerpo del agujero negro. Aún así, casi muere. ¡Qué mujer tan terrible!, murmuró, riendo para sí. En 1000 años de existencia, jamás se había sentido tan humillado. La asimilación de Tengen ya era improbable. Con Kazuma en escena, el Culling Game se había convertido en una masacre de monstruos y farmeo de niveles. Gojo sería liberado pronto, pero sus heridas tardarían en sanar. Esto es realmente problemático, dijo con una sonrisa amarga, pero luego respiró hondo y sonrió con sinceridad. Aún así, es fantástico seguir con vida. Habiendo vivido tanto tiempo, Kenjaku valora su existencia más que nadie. Teduplan necesita una vida para ejecutarse, y también una vida para presenciar su resultado. Él no es como esos tontos que mueren por sus ideales, como Hogo. El mejor plan ahora es reagruparse con Sukuna. Y entonces lo pensó. ¿Cómo estará Uraume?